Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto de nuevo recibirlos en esta manera virtual. Es un ejercicio que en la firma SAI y compañía nos hemos obligado a hacer a raíz de la pandemia. Recordarán que nos trajo esto recluido y esto nos obligó en cierta forma, para no perder contacto con nuestros amigos, amigas y clientes, pues hacer estos ejercicios de realidad virtual, de exposición de cursos que ayudan a generar un crecimiento en el conocimiento de nuestros clientes, de nuestros amigos, que desde luego están atentos a los eventos que organizamos y que han mantenido una audiencia que nos han mantenido vigentes. Desde luego hemos estado también tratando de hacer muchos esfuerzos. Yo los invito continuamente a seguir presentes, a seguir vigilantes de nuestras redes sociales, porque hemos hecho un esfuerzo para tener no solamente una página web actualizada, sino también tener nuestras redes sociales en Facebook de la firma, en Twitter y en YouTube. Como ustedes saben, no solamente ahí tenemos los contenidos de estos eventos, de estos cursos que estamos generando continuamente, sino también tenemos otros esfuerzos que hacemos como el Auditus, que es un boletín electrónico con las noticias fiscales más relevantes, más importantes, urgentes, recientes, que se acaban de emitir por tribunales o autoridades administrativas, y que para nosotros es importante que ustedes las conozcan de primera mano. Y bueno, además pues les decía de estos esfuerzos que hacemos en la firma para estar cerca de ustedes y de generarles información valiosa, también tenemos estos cursos, y estos cursos, gracias a los elementos de los abogados y abogadas asociadas a la firma, pues tratamos de todos los meses generar. Debo mencionar y agradecer anticipadamente al licenciado Ricardo Esquer, que le adelantamos su rol en la exposición de estos eventos por una situación lamentable que ocurrió con nuestro buen amigo Héctor Díaz Soltero, que afortunadamente, después de un episodio de salud complicado para él, a Dios gracias a su esfuerzo, dentro de poco lo vamos a tener de nuevo con nosotros y trabajando y activo y tan ocurrente como siempre ha sido Héctor. Pues Ricardo, gracias por el esfuerzo de haber adelantado tu exposición y haber cubierto el espacio que Héctor dejó por su situación personal, que afortunadamente, como ya mencioné, va para bien. Y bueno, el curso que ahora estamos organizando tiene que ver con los derechos del contribuyente, básicamente en el enfoque que refiere al análisis de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y por supuesto, pues esto es importante porque Una pantallita. estoy totalmente seguro que ustedes van a poder apreciar, cuando se haga un despliegue de parte de Ricardo de todos los contenidos, de los derechos contenidos en la ley. Muy seguramente algunos de esos derechos no los conocen. Y es bien importante porque, conociendo sus derechos, sabrán exigirlos, sabrán hacer que las autoridades los respeten. Y por eso es importante, creemos nosotros, va a ser una firma legal enfocada al tema fiscal como la nuestra, pues es importante generar esta cultura de respeto a los derechos de los contribuyentes. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo. Y bueno, vamos a iniciar, pero antes les tengo que hacer unos breves sugerencias. Siguiente, por favor. Desde luego, para tener un evento cómodo, evento que para ustedes sea con todos los cuidados que debe de ser para que tengan una buena experiencia, recomendamos usar los audífonos desde luego, para que esto les permita tener un mejor audio. Si tienen problemas con el internet, les recordamos que es muy conveniente apagar el video. Esto les permite que esté más, vamos a decir, balanceado su información digital, y que sea la conexión más estable. Desde luego, solamente el expositor puede compartir las presentaciones y el micrófono de los asistentes está silenciado.
pero para nosotros es muy importante sus comentarios y para eso hay desde luego dos maneras. Pueden ustedes en el chat de la plataforma del Zoom hacer sus preguntas, en el área de preguntas y respuestas, en la plataforma de Facebook. Y desde luego vamos a estar en la primera oportunidad platicando estas preguntas para que Ricardo tenga la oportunidad de responderles, atender sus dudas, sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También les recuerdo que durante el webinar van a ser pasado un cuestionario que los invito por favor a contestarlo, porque nos ayuda a mejorarnos en nuestros eventos y nos ayuda desde luego a cada vez hacerlo mejor, y también nos interesa conocer sus opiniones en ciertos temas que son muy relevantes. Bueno, vamos a comenzar, pero antes quisiera leer brevemente el currículum vitae de Ricardo. Es un breve resumen. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Occidente, Campus Los Mochis, Sinaloa. Tiene estudios de especialidad por la Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Contabilidad y Administración, Escuela de Posgrado, especialidad en Fiscal. Ocupó el puesto de oficial judicial en una mesa de amparo penal y estadística en el Juzgado Sexto Distrito en el 12º Circuito con sede en Los Mochis, Sinaloa. Y actualmente es miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, sección Baja California, y desde luego es abogado asociado de la firma, litigante en las áreas del derecho fiscal y administrativo desde el año 2005. Por lo que ustedes pueden ver, pues es un abogado experimentado que conoce bien de la materia, y pues nos va a dar mucho gusto escucharte, Ricardo. Adelante con tu exposición. Muchas gracias, licenciado Reginaldo, y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y agradecer pues su tiempo. Espero esta charla, pues digo, la verdad es que la Ley Federal de Derechos de Contribuyente es una ley relativamente pequeña, 24 artículos la componen. Es muy importante, es de suma importancia, no la conocemos al total ni se respeta a lo mejor, pero aquí trataremos de que con esta charla pues tengan claridad de qué dice la ley. Ustedes mismos serán jueces y sabrán si realmente se aplica a lo que es en nuestra actividad, ya sea contadores, empresas, empresarios, contralores que nos estén acompañando. Entonces será relativamente una charla jurídica, más que técnica de este tema, ¿no? Que es un tema importante, más que ahorita en la actualidad el tema de los derechos humanos, porque vaya, es una ley que entró en vigor y se propuso porque está ahorita de moda el tema de los derechos humanos, y eso es lo que contiene, ¿no? Que en su momento no estaba. Entonces, joven le llamamos porque tiene el 2000 para acá, que se propuso en el 2005. Entonces vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Vamos a ir de la mano explicando la razón, cómo surgió, por qué surgió, qué es lo que cubre y lo que dice en sí la ley, que algunos la conocerán, algunas cosas no las conocerán y sabrán lo que ahora la ley, y si la misma autoridad lo platicaremos como charla, qué es lo que realmente la autoridad fiscal respeta, hace o no hace en este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, la pregunta principal es, ¿qué es la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, ¿no? Y al final de cuentas, como lo comentaba, es una ley que regula realmente la relación entre los pagadores de impuestos o los contribuyentes y la misma autoridad, ¿no? Que es, pues, ahora sí que está en ley, que es lo que tiene, estar obligado la misma autoridad a estar respetando y hacer, ¿no? Esta ley se promulgó se propuso en el 2005, cuando estaba Vicente Fox como presidente. En ese tiempo estaba el senador Fauci Handam, quien la propuso. Entonces, y se publicó el 23 de junio del 2005, ¿no? Entró obviamente en vigor, fueron 24 artículos los que componen la ley, que pues relativamente comparado con cualquier ley es una ley breve y corta, pero muy concisa, ¿no? Entonces, y hablaba, pues, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de las disposiciones generales, la información, la difusión, la asistencia con el contribuyente, derechos y garantías. Es una ley, obviamente, que regula y nos daremos cuenta, quienes estamos en el ámbito fiscal, pues las visitas que hacemos con la autoridad, los requerimientos, aquí van a venir y está contenido, ¿no? Entonces, esta ley fue, pues, obviamente, en la época de Vicente Fox, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo. Entonces, fue propuesta y luego ya entró, esta hablaba con el tema de la Procuraduría Fiscal y varias cosas de derechos humanos, porque
porque fue la misma ley la que la fue obligando, ¿no? Que tenía que haber tema de derechos humanos, regulados los actos de la misma autoridad por derechos humanos, porque en ese tiempo, pues digo, o hasta la fecha, pero la misma autoridad, pues así deshacía, ¿no? Ellos mismos eran juez y parte. Entonces esta ley, como estaba de moda, fue un poquito, se batalló un poquito, la verdad, porque pues una nueva ley era una estructura nueva, que más adelante lo vamos a venir viendo, ¿no? Entonces, el artículo primero pues habla del objeto de los derechos, las garantías básicas de contribuyente en relación con la autoridad fiscal, directamente con la relación y los actos de autoridad, ¿no? Entonces, fue publicada en julio del mismo año, que es 2005, entonces, que fue publicada, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Básicamente general de todo lo que trae de los capítulos. Habla del derecho de ser informado, que tienen todo de recibir información, asistencia a la autoridad fiscal, habla todo el tema de las devoluciones de impuestos, lo que procede, conocer los estados de trámites fiscales que tenemos que tener acceso. Entonces, es muy importante precisar que la figura del ombudsman que habla del tema de derechos humanos en este tema fiscal, viene del tribunal de la ley, era de, un segundito. Ya, pues, es que se me puso un recuadro. De los derecho a obtener en su beneficio la devolución de los impuestos y derechos a conocer el Estado. Esta ley entró en vigor en su momento con el tema porque más adelantito lo veremos, pero ya en 2011, cuando vino la reforma ya a la Constitución, que entonces ya obligaba a poner todo el tema de derechos humanos dentro de las leyes, pero eso lo veremos adelantito. Entonces, esta ley en 2005 se inició, se propuso, entró en vigor el mes de julio, más o menos 2005, y ahí se inició la estructura. Fue un poco lento, si bien es cierto, la aplicación por mismo de la parte de autoridad fue dando poco a poco, ¿no? Entonces, pero luego ya, al final de cuentas, ya ha transcurrido el 2000, en el 2000 entró Fox, en el 2005 ya para terminar, entra en vigor la ley, termina Vicente Fox, entra Felipe Calderón como presidente ya en el 2006, entonces la ley fue tomando un poquito de fuerza, pero luego ya llegó el momento en que ya estaba obligando por temas internacionales la obligación de la entrada en vigor de una ley que realmente cubriera y protegiera todos los derechos humanos, que abarcara derechos. Y no estamos hablando simplemente de la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, sino también nuestra propia Constitución, que lo veremos en su momento, pues eran nuestras garantías individuales del 1 al 19 más o menos, que eran las que contenían. Entonces tuvo que cambiarse y adaptarse a todo lo que estaba exigiendo, ¿no? Entonces, el mismo entorno global donde decía que las leyes deberían de contener temas de derechos humanos e identificar, al final de cuentas, los derechos humanos tanto de los contribuyentes y qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces, es un tema internacional, la presión que se hizo, se reforzó obviamente de esta misma ley, lo veremos, también los mismos organismos internacionales exigían que pues le dieran un tratamiento, que le dieran un estatus jurídico a los tratados internacionales por sobre la Constitución, pues no, ellos lo estaban pidiendo porque pues había muchos temas vamos a decir así, el Tratado de Libre Comercio, luego pues ahora que ya se modificó, entonces había a veces que la autoridad hacía o no, o hacía caso omiso, entonces la misma comunidad internacional exigía, al final de cuentas, al gobierno mexicano que entrara en vigor y quisiera valer todos los derechos humanos que ya estaban establecidos para que pudieran respetarse dentro de todas las leyes, no solamente las leyes fiscales, ¿no? Entonces, fue así como necesariamente las autoridades fiscales del país, con una nueva redacción de los artículos, el primero de la Constitución, que preveía que todas las autoridades, con la nueva, en su ámbito de su competencia, tenían la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Eran contenidos que no tenían los artículos, pero ya se los estaban exigiendo, ¿no? Entonces,
así fue como se hace un análisis de esto. Entonces, ahí salen los elementos básicos para poder comprender el objetivo de dicha reforma. Entonces, que hubiera todo el tema que vamos a ver, el tema de tema de convencionalidad, que los tres poderes deberían de estar de acuerdo para poder contener todas esas características, ¿no? En la siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta propuesta surge la famosa PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ya conocemos, que también hablaremos un poquito, pero tiene que ver con esta ley, pues, ¿no? Entonces, fue en junio del 2011 cuando ya se hizo, y que fue una reforma muy trascendental para México, con el tema de los cambios de la Constitución, que les decía que eran de garantías individuales, ¿no?, a derechos fundamentales que ya teníamos todos los mexicanos, como pues en la misma Constitución ordena que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al pago de nuestros impuestos. Entonces, pero había que darle el sesgo más que nada humano, pues, ¿no? Respetando los derechos humanos. Entonces, eso fue, ¿no? Ahí los artículos que se reformaron en su momento fue el artículo 1, 3, 11, 15, 18, ¿no?, de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, que eran pues cambios sustantivos y operativos al final de cuentas, pues no, sustantivos ¿en qué sentido? Pues las modificaciones a la denominación misma del capítulo, donde agrupaba los derechos básicos, el otorgamiento de los rangos constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso fue lo sustantivo, ¿no? El operativo, pues verían el principio pro persona, que ahorita está muy de moda, los abogados escuchamos mucho todos esos derechos pro persona. Entonces, ¿qué es? Pues básicamente es el mayor beneficio hacia las personas, ¿no? Los juzgadores están obligados y las autoridades a pues darle un valor, lo que sea más beneficioso para el contribuyente, ¿no? Puede ser un ejemplo, a veces si la firma no se nota o no parece, y eso puede generar un desechamiento de una demanda, pues bueno, dice, en un amparo perfectamente la autoridad dice, bueno, pues si ya lo firmó por equivocación alguien en lugar, pues hay que darle esa validez, pues, ¿no? Porque es lo que más beneficia, ¿no? También venía el tema del principio de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? De las obligaciones, la prevención y otras cosas con todo el tema de los derechos humanos, ¿no? También la exigencia hacia las autoridades para que fundaran y motivaran todos sus actos, que eso ya estaba en el artículo 38, pero sí viéndolo con un sesgo más humano jurídicamente, ¿no? En todos los actos de la autoridad, pues, ¿no? La negativa de aceptar o cumplir las recomendaciones que se le dirigían a las comisiones porque si bien es cierto y actualmente sigue pasando, por ejemplo, pues el tema de PRODECON, que siempre ha sido pues un tema muy cuestionable, digo, es una herramienta importante, interesante. La verdad es que a pesar de que actualmente pues ha sido un poquito golpeada por todo el tema de la austeridad republicana, han recortado incluso lugares donde podían estar ellos, un recinto, el personal, el equipamiento, pues hace lo que puede, pero al final de cuentas, pues cualquier resolución que emita la PRODECON, pues no es instancia, ¿no? Es una recomendación que hacen y que la autoridad, pues en su momento, si quiere, pues le hace caso, y si no quiere, pues al final de cuentas, a mí como abogado me puede servir en el juicio, pero tampoco es obligatoria para nadie, es un simple criterio, ¿no? Entonces, pero sí hablaba esta ley de exigirles un poco más para que hicieran caso de lo que estaban recomendando. Entonces, poco a poco, desde 2005 que inició, 2006, el 11, ya ahorita, pues ahí vamos un poquito, hablaremos más adelante, pero así completamente, pues no ha sido lo que debería de ser, pues, ¿no? O que la autoridad lo terminara reconociendo, ¿no? Entonces, la posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidades que pueden presentar, pues, ya sea el contribuyente, incluso las comisiones de los derechos humanos, y los organismos respectivos en las entidades, pues, de cada una de sus competencias, obviamente, contra las leyes que hubiere, pues así como tratados internacionales, ¿no? Entonces, esto pues para evitar obviamente cualquier violación de derechos humanos, que en su momento era lo que principalmente importaba, ¿no? También dentro de esta misma reforma,
hecha en materia de derechos humanos, existieron cambios muy sustantivos y operativos, ¿no? En esa materia, donde las autoridades fiscales sin duda debían de poner una especial atención, pues, ¿no? En cambios suscitados en la misma Constitución, pues la redacción del artículo primero, que decía el artículo, dice, es nuestro juicio y se relacionaba un poquito, ya no una garantía individual, sino un derecho fundamental para nosotros, que habla pues obviamente a todas las autoridades del país pues a respetar el artículo primero, a respetar y a proteger los derechos humanos, ¿no? Principalmente. Entonces, el artículo, pues a nuestro juicio se relaciona más con autoridades fiscales que el artículo primero constitucional, porque menciona directamente, sin embargo, pues que habla del tema de contribuir y ya los demás, pues, son artículos que van a otro tipo, ¿no? El tema de la libertad y habla de otros derechos fundamentales, ¿no? Porque también debemos de recordar que, pues, hay derechos humanos, que les comentaba, que es el derecho a la vida, a la integridad, la libertad personal, a peticionar a la autoridad, la libertad de expresión y otras garantías que vienen encasilladas en el artículo primero, ¿no? Del 2011. Entonces, y antes pues se especificaba como una garantía individual del 1 al 29, que formaban parte de derechos humanos que podrían encontrar ahora nosotros siempre como abogados el famoso 14 y 16 constitucional, que nadie puede ser molestado en su propiedad, en su persona, en sus propiedades, sin un acto hecho por la autoridad y vencido en juicio. Entonces, y pues al final de cuentas, pues sabíamos que no eran igual de respetados, pero ya ahorita ya estando en un grado constitucional con tema de derechos humanos, pues ya la autoridad un poquito más delicado, ¿no? Le dieron fuerza, vuelvo a lo mismo en su momento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces, pero así es como se inició, pues, ¿no? Entonces, hay una variedad de derechos humanos que los funcionarios pueden identificar en toda la Constitución, siendo los más evidentes los que ya les mencioné. Por eso, si bien antes parte de las garantías individuales, al menos uno que era el motivo por el cual necesariamente deben iniciarse hablando del tema de los derechos humanos, los cuales se analizarán desde el punto de vista fiscal y no tan tributarios, pues, ¿no? Puesto que si bien en el 2011 se sufrió la reforma, ¿no? de la Constitución, también se dio una falta de aplicación a normas internacionales para garantizar los mismos derechos, ¿no? Que ya vino después y que les marcaba ahorita el tema del control convencionalidad, ¿no? Entonces, que no es otra cosa más que los tres poderes, Cámara, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que controlan las mismas leyes, no se vulneraban las disposiciones y se pusieron de acuerdo, ¿no? Dándole un valor también al tema de los tratados internacionales y el respeto, ¿no? Entonces, rápidamente el tema del control de constitucionalidad, se debe tener en cuenta que los artículos y los tratados de interpretación son en el órgano interno de cada tratado y pues la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que realmente antes pues realmente si querían los países le podían hacer caso, ¿no? Caso omiso a sus recomendaciones. Ahorita cada vez ya ha tomado más relevancia y más peso e importancia las resoluciones que ellas emiten. Entonces, es lento, pero al final de cuentas, cuando es muy evidente una violación, entonces ya te respeta, porque esta nueva Constitución de 2011 ya ordena que todas las autoridades deben de considerar, tanto legislativo, poder ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que respetar lo que los mismos tratados internacionales mencionan, ¿no? Entonces, por eso para México ya son trascendentes las decisiones que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos tome, incluso en el Poder Judicial, pues es de suma relevancia, ¿no? Siempre se está considerando el tema de qué es lo que dice la Corte Interamericana de ciertos derechos humanos que actualmente gozamos, ¿no? Y todo esto viene del 2011, ¿no? ¿Qué papel juega la Corte Interamericana? Pues prácticamente le exige el Estado mexicano a cuenta del poder legislativo para legislar en dos directrices. La primera permitía la creación de un nuevo cuerpo normativo que integrara la nueva ley de amparo, que es lo que estamos hablando, que la Constitución ya se mencionara, ¿no? Y en segundo, los derechos humanos, ¿no? Son tres aspectos muy relevantes, igual el tema de amparo, para que los mismos legisladores previeran crear las normas jurídicas y respecto a la protección de los derechos humanos de toda persona, la jerarquía suprema de cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces,
le exigían al final de cuentas la Corte Interamericana para que ya se legislara al respecto, ¿no? Entonces, pues si bien ya venía un reglamento o una ley, sí se les fue dando un poquito más de importancia, ¿no? Los derechos humanos pues eran analizados en este caso, pues estamos hablando de temas fiscales y tributarios. Entonces han sido como han quedado en 2011 al final de cuentas, y quedando obligados de tal manera que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas integradas en el Estado mexicano deben de observarla y aplicarla en su caso, ¿no? Entonces deberían, ¿no? Entonces, en un principio se respetó, pero pues luego poco a poco, hemos dejado, se han alejado un poquito, ¿no? Obviamente todo este tema de la ley, la siguiente, por favor, debe de estar reconocidos los derechos en cualquier acto de autoridad, en cualquier requerimiento de autoridad, el tema de las devoluciones, las auditorías mismas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, elevado ya todo esto al rango constitucional, lo que venía a considerarse que a través de los controles, el reconocimiento de los derechos humanos, a lo que se ha referido por la misma Corte Interamericana de Derechos, que había quedado inmerso en la reforma al artículo 1, un segundito, de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, y sustentada ampliamente en todos los tratados, en los cuales además de los derechos de las personas a la libertad, a la vida, a la propiedad, seguridad jurídica, derechos civiles y políticos, que son clásicos liberales, ¿no? Y se han incorporado pues otros relativos a los derechos económicos, sociales, al desarrollo de las personas, muchos de los cuales pues están estrechamente vinculados al derecho administrativo, con los órganos de administración pública, y por ello obviamente tutelados todos y protegidos en la competencia de los tribunales federales de justicia fiscal y administrativa, ¿no? Entonces, ahorita pues son criterios más allá, pues, ¿no? De simple, la autoridad tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque pues lo comentábamos, al final de cuentas, todavía en ciertos actos de autoridad, pues, por ejemplo, los contadores no me dejarán mentir, algunos que van a la autoridad, van con el contribuyente o alguna cita que tienen de alguna auditoría, alguna revisión profunda, alguno de estos temas, que muchos de ellos actos, pues la verdad es que no cumplen los requisitos que debe de llevar y que marca la misma ley en los tratados internacionales, más sin embargo, pues siguen ejecutando, y pues no estarlos haciendo, pues cae uno a que la autoridad pueda determinar cualquier cosa y meterse un problema más grande, ¿no? Desgraciadamente. Y algo muy sencillo, pues cuando va el contador con el contribuyente a, no sé, a ver un tema de auditoría, pues no le permiten que lleve representante, no le lleven que nadie vaya, meten, solamente entra el contribuyente solo. Entonces, todos esos tipos de delitos pues son violaciones de los derechos humanos. Si yo soy un empresario y voy, pues al final de cuentas mi contador o mi abogado, que son los que van a resolver el tema, y si tienes que hacer alguna observación de lo que tengo, pues hácelo técnicamente a ellos, que son los que saben que yo estoy autorizando su acceso, mas sin embargo ni así la autoridad a veces lo permite, ¿no? Es un tema cotidiano que vimos los abogados fiscalistas con el tema de los poderes, que si no te es el poder, que si no dice, que si no está, no puedes venir por la persona moral. Entonces, pues, no, pues la persona moral, pues son los socios, pues no van a ir los socios, va un representante. Entonces, a veces la autoridad se pone un poco quisquillosa con el tema de los poderes y quién representa y va, que no debería ser así, o al menos no va así como dice la misma ley o los tratados internacionales, que debe de haber más facilidades, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es destacar que la esencia era garantizar las igualdades jurídicas, principios de seguridad jurídica, el derecho de petición y audiencia, que son los que realmente nos interesa como contribuyentes y como abogados, ¿no? La seguridad jurídica, pues que la autoridad, que la persona que va, pues realmente sea, que realmente esté la autoridad, que haga y actúe con lo que realmente la ley le permite hacer en su momento. El derecho de petición, si yo voy y solicito, pues tener ese derecho, no que voy, solicito, no me responden, quedas en un limbo, y eso pues puede generar otro tipo de incumplimientos, que la autoridad los pueda malinterpretar y pues pueda tomar otras medidas, que también lo hemos visto, el tema de sellos digitales, congelamiento de cuentas, bloqueos. Entonces, que al final de cuentas son daños colaterales y más graves, porque al final de cuentas afectan en sí a la misma operación de la empresa, pues no. Vuelvo a lo mismo. Existen en la ley, están obligados, está en nuestra Constitución, mas sin embargo, a veces la ley o la misma autoridad se le complica cumplirlos, ¿no? O se les olvida por desconocimiento, o por las mismas presiones que traen de las mismas autoridades, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
Estamos hablando del artículo 1, el 8 constitucional, el 14 y 16 constitucional, que son básicamente lo que la Constitución habla y nos dice ese tema, ¿no? Y luego, pues digo, deben de estar contenido todo esto, lo que se debe decir en el artículo 1, 8, 14 y 16 de la Constitución, pues se tiene que bajar a leyes ordinarias y leyes secundarias, que es lo que de la que estamos hablando, ¿no? Ya te dice la Constitución, ya se hizo, pues bueno, hay que bajar las leyes locales, tanto, pues digo, tienen que ser disposiciones de naturaleza federal, estatales y municipales. Los 3 órdenes de gobierno tienen que adaptar y actualizar sus leyes para ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues al final de cuentas, pues somos todos parte de la federación, estamos entidades federativas, entonces, pues al final de cuentas deben de estar todas estas disposiciones legales federales acorde a la misma Constitución, y en caso de que no esté, pues bueno, una entra en suplencia de la otra y se puede hacer, pero la verdad es que cada vez es menos, ya debe haber una ley específica para cada cosa, ¿no? No es como antes, ¿no? Que una ley de aplicación supletoria, algunas sí, en el tema fiscal es muy común, a lo mejor el tema de aduanero, el tema fiscal, pues habla de lo que no dice la ley de aduanera, pues sí lo dice el código, la ley, entonces se puede en tema fiscal, pues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la legislación federal dice que la que estamos viendo, ¿no? Regular los derechos y obligaciones de los contribuyentes, la cual contenía, pues obviamente, derivados principios constitucionales de igualdad, garantizar el trato igualitario entre las personas físicas y por otra parte entre los morales, ¿no? Así como las de seguridad jurídica, la cual disponía en el párrafo 5, que más adelantito, la siguiente, por favor. Digo, no me voy a ir por decir así, artículo por artículo, digo, no son tantos, son 24, pero vamos a ir hablando relativamente rápido, ¿no? De los que son los más importantes y que creo yo que, pues, son de relevancia y que debemos de estar enterados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la siguiente. Y aquí mismo lo habla, los derechos de ser oído y vencido en juicios, en los trámites administrativos, a veces pues la misma autoridad toma ciertas decisiones sin consultarlas y realmente no está fundado. Digo, lo sabemos que hay incluso lineamientos del mismo SAT que ellos mismos se contradicen en sus resoluciones. Entonces, pues realmente no tenemos un reconocimiento y que le den realmente validez y respeto a esta misma ley, pues no. Al derecho de ser informado, lo que les platicaba, oye, ¿cómo va mi asunto? Oye, quiero esto, quiero estar enterado, pues la autoridad, no, pues hazlo así, hazlo por escrito, pero si eres acompañado no dejo pasar más que tú nada más. Entonces, hay ciertas cosas que realmente está en un derecho, pero la misma autoridad en su actuar diario, cotidianamente, no lo respeta, pues no. Que tener por informados a los contribuyentes, sus derechos cuando se entreguen las cartas de derechos de contribuyente, lo ponen, si uno ve y lee las cartas, están los artículos, todo se menciona. El tema es que a la hora del actuar de la autoridad, pues se sale un poquito de lo que realmente dice esta ley, ¿no? Pero ellos, pues como dice la ley, yo tengo que mencionarlo en mis artículos y todo viene con una página prácticamente de leyes y argumentos, artículos, fracciones, todo, pero al final de cuentas, pues la práctica, lo que realmente nos importa, pues es que realmente se respeten. La verdad es que yo creo que ni siquiera saben lo que dicen los artículos, pues no, o a veces ni siquiera sabes el contenido, pero pues ya lo mencioné y la ley lo marca, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De los artículos importantes o trascendentales que tiene esta ley, artículo 5, que hablan, pues obviamente, las cargas a los particulares y las que señalan la excepción de las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta y se considera que estas en cargas, ¿no? Básicamente, la siguiente, por favor. Entonces, más o menos, ¿a qué estamos obligados? Obviamente hay diversos impuestos, IVA, ISR, que se tienen que pagar. Entonces, el artículo habla, ¿no?, de las posiciones fiscales y establecen cargas a los particulares y las excepciones, cuando sí se paga, cuando no. Entonces, y las infracciones y sanciones en caso de que no, pues no. Entonces, también, digo, derivado de este mismo artículo, también se desprende, pues, como parte de seguridad jurídica, el contribuyente, pues, debe conocer con precisión los elementos de la contribución. Obviamente que deberán encontrarse en la misma legislación, pues, ¿no? Cuando sí, qué se tiene que pagar, en qué casos no. Entonces, al final de cuentas, todo está ahí en la ley, nomás es cuestión de
de que la misma autoridad se respete, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, habla también del tema de los servidores públicos en la administración tributaria. Deberán facilitar en todo momento al contribuyente el ejercicio de los derechos de cumplimiento de las obligaciones. En la práctica se da, hay que hablar cómo es. Hay funcionarios buenos, la verdad es que no todos hacen lo más que pueden, al final de cuentas, con lo que tienen, y tratan de hacerlo, y al final a veces reciben presiones de sus mismos, pues superiores, ¿no? En la Ciudad de México, que siempre ha sido la legata, ¿no? Lo que pasa allá en el centro, pues es muy diferente a lo que pasa localmente. Entonces, pues la misma autoridad local dice, oye, pues ¿qué quieres que haga? Es que me están diciendo que lo haga así, pues, pero pues no es igual un contribuyente en la Ciudad de México que aquí en el norte. Y entonces, pues bueno, eso siempre se ha alegado. Entonces las mismas autoridades, que lo dice claramente, deberán de facilitar, y pues la verdad es que sabemos bien que no. Vale, sí, localmente lo facilitan, pero a veces de manera externa, pues hay otro tipo de presiones. O sea, ahora sí que el switch no nada más se aplasta aquí en Mexicali, también a nivel central, pues, ¿no? Entonces, es de las cosas con las que siempre, los que estamos más al norte, batallamos un poquito con ese entendimiento con la misma autoridad. Pues no podemos localmente hacerlos entender, nos escuchen y todo, pero al final de cuentas, si en México no lo entienden de esa manera, pues la verdad es que es muy complicado, porque pues nos pueden medir con la misma vara y pues no de esa manera, ¿no? Como parte de la misma seguridad jurídica, los contribuyentes debemos de conocer previamente, ¿no? Que la autoridad nos la deberá decir, y de lo contrario, pues, la persona, pues, que los mismos contribuyentes, pues estamos en una incertidumbre, pues, ¿no? De qué sí y qué no es lo que nos corresponde. Por eso los actos de autoridad pueden estar fundados y motivados, ¿no? Que es, por decir así. Entonces, se prevén normas dentro de la misma ley federal, se prevén contribuciones de otras, y existen tales efectos la ley de cada una de estas, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, y cada una, ¿no? Entonces, para aplicación, pues para cada uno de los casos en concreto, ¿no? La siguiente, por favor. Digo, es muy importante igual mencionar, pues, la ley, el Estado tiene su propia ley de Hacienda. Entonces, obviamente está acorde y en armonía con la ley federal, porque tiene ciertas atribuciones la Hacienda estatal. Entonces, no cobran lo mismo sobre los mismos impuestos, pero hay ciertas actividades que están grabadas en el Estado. Entonces tiene que haber una armonía, pues, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Ellos deciden quién va por estos contribuyentes, quién va por estos otros contribuyentes. Obviamente, si tú llegas a una auditoría del Estado, pues ya no llega muy difícilmente la auditoría federal va a llegar a auditar, pues no puede. Entonces, pues el que llegó primero es el que termina revisando, ¿no? Entonces, y esto, pues obviamente en cada entidad federativa, pues como lo sabemos, hay sus leyes que regulan independientemente de la federal. Cada uno tiene por las diferentes actividades que hay. Pues, ¿no? Por ejemplo, Baja California es un tema industrial muy importante. El tema de la nómina, por ejemplo, no, el impuesto sobre nómina, entonces pues se legisla diferente. No es lo mismo la actividad, el tema económico, los trabajadores que tienen a lo mejor temporales en el campo Sonora, Sinaloa, a los de turismo en Chiapas, en otras partes, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser más robusta, más específica, más cuidadosa, que vaya, y lo tenemos que decir, dependiendo en cada estado, pues igual cualquier inversor, cualquier empresa que quiera invertir en México, cualquier país, pues revisa realmente las leyes estatales y ver cuál le da mayor beneficio, ¿no? Entonces, por eso se pueden dar el lujo ciertos estados o todos los estados a poner, pues, algunas simplificaciones fiscales, algunos beneficios, para eso incentivar la inversión extranjera o de los mismos locales. Por decir, pues, lo que yo pueda hacer puede hacerme deducible 100% en las diferentes actividades, ¿no? Entonces, todas estas legislaciones que prevén al final de cuentas y exigen a los ciudadanos a que delimiten alimentos de impuestos, ¿no? Entonces, no pagas doble ni nada, para evitar la famosa doble tributación, ¿no? Entonces, todo esto por estar contenido en una misma ley, que es obligatoria, su incumplimiento pues no puede eludirse por simple desconocimiento. Las normas jurídicas, por una parte, debe ser de conocimiento particular,
como una obligación y por otra parte convierte la obligación del Estado a darle a conocer al gobernador a través de órganos difusores toda la información que ya lo vamos a salir oficial. O sea, el simple desconocimiento no puede decir, ay, es que en Sinaloa yo no me lo cobran, entonces porque no me lo cobran, aquí no me lo cobran, no puede ser así, ¿no? Cada Estado lo tiene que implementar y conforme pues obviamente las publicaciones, el diario oficial, cualquier movimiento que la misma autoridad como un derecho humano, pues obviamente cualquier cambio que haga la autoridad estatal o federal, pues tiene que publicar en el diario oficial y hacerse conocimiento. Entonces ya una vez publicado, entonces así como dice el artículo 33 del código, entonces para asistencia a los contribuyentes y como parte de las obligaciones del Estado mexicano, ¿no? Entonces es parte, ¿no? Entonces son requisitos que al final de cuentas se tienen que cumplir y hay los tratados de cooperación fiscal, hay tratados con la federación, pues, ¿no? Entonces, y obviamente al final de cuentas, digo, y entonces lo tenemos en la Constitución, pues el Código Fiscal, pues el famoso artículo 38 del Código Fiscal, pues, ¿no? Que nos da la seguridad jurídica, que debe otorgar a sus gobernados, entonces dispone de varios requisitos que deben contener los actos de autoridad, que se debe conocer la autoridad fiscal a través de las notificaciones. Estos requisitos, pues, permiten que se cumpla cabalmente, pues, ¿no? Los derechos humanos y los principios constitucionales, ¿no? De seguridad jurídica, los actos de autoridad pues deben de encontrarse sustentados en una norma jurídica que le permita todo con fundamento del 38 del Código Fiscal, pues no, que la autoridad exista, que llegue, se cerciore que si llega, no está, si es una persona moral, se encuentra el representante legal, no, pues no se encuentra, pues deja un citatorio, el día siguiente regreso y ya con quien esté, entonces tiene que darle toda esa acorde, obviamente respetando los derechos humanos que están contenidos en nuestra Carta Magna, pues no, al final de cuentas, ¿no? Y y pues obviamente que las facultades que la autoridad tiene y que ejercita contra los contribuyentes, pues estén fundadas y motivadas, ¿no? El derecho de petición, el derecho de audiencia, realizarlo a través de una simple promoción, que ya ahorita ya vemos mucho en el código el tema electrónico, ¿no? Ya mandarlo, incluso las demandas al Poder Judicial ya se mandan electrónico. ¿Por qué? Pues por el tema de acceso a la justicia, que ahora pues el que tenga internet puede, ¿no? Artículo 18, que son los requisitos que deben de tener, ¿no? Y los famosos derechos del contribuyente desde el punto de vista constitucional, ¿no? Entonces, todo esto como un antecedente, digo, se los doy que no es la ley, ahorita vamos a entrar, pero realmente es el origen que da esta ley de derechos del contribuyente, pues, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, volvemos a lo mismo, ha sido un poquito, pues, no se le ha puesto una mano más desde después del 2011 para acá, por el contrario, o sea, actualmente, por ejemplo, parte de esta misma ley surge la famosa Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pues que no era otra cosa que defender al contribuyente, porque antes la autoridad, pues tú ibas y dices, oye, es que el de recaudación me dijo que no, y vas con el jurídico, pues como son hermanos, pues no te va a dar la razón, entonces entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un árbitro, ¿no? La Procuraduría, pues, de acuerdo a los derechos humanos que marca nuestra Carta Magna y la ley de los derechos del contribuyente, bla, bla, vamos a hacer la Procuraduría, la Prodecon famosa, vamos a poner un procurador fiscal que sea ¿qué lo va a hacer? Él va a decidir, delegaciones. Fue un show ponerse en delegaciones en cada uno, con el sector empresarial, les apoyó todo, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, entonces, bueno, pues si llega a mí la autoridad y me dice, oye, es que estamos en una revisión, es que estos documentos para mí no valen, porque pues la autoridad puede estar en su derecho de decir, aunque cumpla todos los requisitos, pues para mí no, y punto. Y te lo rechazo y ya vete a juicio y ya que el juez me lo regrese, el tribunal y me lo regrese ya. Entonces, ¿para qué voy a llegar hasta allá? Entonces, bueno, hay un árbitro en medio que puede ser la prueba con, oye, quiero que se revise este criterio que está manejando, entonces puede determinar ciertos criterios. En su momento se le dio la importancia y la validez a todo eso, pero pues terminó siendo, obviamente, se iba mucho la gente a la Prodecon le decía a la autoridad, oye, ya te avisé, y es una prueba superviniente posiblemente ya en un juicio, oye, pues se lo planteé, me dio la razón Prodecon, aquí está, pero todavía no le importó y no lo hizo, ¿no? Entonces, como fue un medio, al final de cuentas, pero llegó el momento, pues, que la misma Prodecon, pues, ya todo el mundo iba y acudía, y entonces, pues, ponen a un amigo, entonces, pues, al final de cuentas, pues, pierde una especie de fiscal, por decir así, independiente, pues, al final de cuentas, pues, nos damos cuenta que, pues, es un empleado más de gobierno, entonces, pues, ya le decía el SAT, oye, no me estés
dando lata con esto, no me estés emitiendo estos criterios, me estás perjudicando. Entonces, al final de cuentas, pero aparte de eso, en ciertos casos, porque ya que el procurador fiscal ya sale hasta un lado, el presidente en las mañaneras, el tema es que fue demasiada la carga y el recorte presupuestal que hubo, pues ya menos personal, menos lugares, ya no tenían una renta. Entonces, pues por ejemplo, la Precom está en Tijuana y hay que ir a Tijuana los de Mexicali. Aquí hay una oficinita que les fue habilitada. Entonces, pero a lo que voy es, todo esto es los derechos humanos, que eso era eso para el respeto de los mismos derechos humanos de esta ley, ¿no? Del contribuyente, al final de cuentas, pues deja mucho que desear realmente que se esté respetando, ¿no? El origen que dio a eso, ¿no? Entonces, son parte de los derechos fundamentales de los contribuyentes, como cualquier persona, ¿no? Y esto, pues fue una declaración que hubo universal, ¿no? De los derechos humanos, donde pues se suponía que todos, incluso por el tema internacional, lo platicaban, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es retomarlo como una defensa del contribuyente, y es de, digo, la reforma realmente fue una reforma trascendental, para México, porque incluso, pues digo, la Corte Interamericana, la misma Corte ha mencionado el valor que se le da, pero pues bueno, era para iniciar una nueva era, todo iba bien, y ahorita pues un poquito ha quedado un poquito de lado, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La misma constitución política, en el artículo 31, menciona que son obligaciones de todos los mexicanos, ¿no? Y en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público, así como la federación de los institutos federales y los estados y municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Bueno, ahí ya dice la constitución que todos estamos obligados a pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente por las actividades que tengamos, pues estamos obligados al gasto público. ¿Por qué? Pues correcto. Al final de cuentas, como mexicanos, si tenemos un trabajo, pues usamos las calles, la seguridad que nos proporciona el gobierno, la iluminación que tenemos en la ciudad, las calles pues sin baches, pues no hay asaltos, eso ayuda pues el tema de seguridad que pagamos, la infraestructura que tiene el gobierno. Entonces todos esos beneficios, la justicia pronta y expedita. Entonces, pues todos tenemos que pagar para eso con los impuestos, porque pues cómo se pagaría todos esos beneficios que el gobierno nos da ahorita. Entonces, pues estamos obligados. Al final de cuentas dicen, bueno, si estás recibiendo una riqueza, ¿verdad? De México, pues regrésale algo, con mucho gusto. Ahora, la oposición a veces, pues, de la gente de pagar, no es que no quieran, es que pues mejor yo con ese dinero mejor yo pavimento mi calle porque pues tapo los baches que hay o el tema de iluminación, bla, 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 ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas la Constitución dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Entonces, pues ahí está, digo, se les puede dar la genial idea a un gobernante de hacer un tren, ¿verdad? Que entonces, pues hay que gastar y si dijeron que costaba una parte, pues más. Entonces, todo eso de nuestro dinero se va a eso, porque la misma Constitución nos obliga a todos a pagarlo, no es que queramos, la Constitución nos lo dice, ¿no? Entonces, son obligaciones mexicanos. Hay que destacar, ¿no? No todas aquellas personas físicas y morales, y obviamente hasta los extranjeros que estén residentes, tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, se supone que con esto preservando con ello los derechos de igualdad jurídica, ser mayor o menos de edad conforme y supuestos normativos de cada uno, ¿no? Pero al final de cuentas la Constitución lo ordena, ¿no? Entonces, no hay, ahora sí que ahí es el origen. Ahora pues hay que bajar lo que es parte del origen. Ese artículo es parte de que da origen a esta ley del contribuyente, ¿no? Entonces ahora sí, pues ya sabemos que estamos obligados, pero ¿cómo te pago? ¿Cuánto te pago? Entonces ya vienen todas las leyes de ley, del impuesto, ISR y todo, ¿no? Los principios constitucionales, obviamente que deben de preciarse es la equidad, la proporcionalidad y la legalidad. Principio no es otra cosa más que la igualdad de la norma, puesto que si los mexicanos quedan obligados a pagar contribuciones, a efectuar un consumo en territorio nacional por el cual deben de pagar impuestos al valor agregado, es justo entonces que los extranjeros igual, ¿no? Entonces, lo que comentabas, hay una equidad, las leyes, los impuestos deben ser en equidad y proporcionalidad y legalidad, ¿no? Entonces, si yo lo pago el IVA, pues lo paga cualquier persona que está en territorio mexicano, pues, ¿no?
Entonces, la siguiente, un segundito. Entonces, las autoridades fiscales deberán de prestar al contribuyente la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones, ¿no? Que era lo que habíamos comentado un poquito anterior, ¿no? Entonces, realmente el origen, podemos ver, es la Constitución de esta reforma y entonces, pues aquí empieza ya a ver, pues, si estoy obligado a contribuir, ¿cómo? Y es lo que da origen a todas las leyes, al Código Fiscal, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley del Derecho del Contribuyente, que esta fue la última, por decir así, ¿no? La Ley del IVA, el ESR, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Otros de los derechos y de los beneficios que tenemos es las autoridades tienen la obligación de publicar periódicamente instructivos, el tiraje masivo de comprensión accesible donde den a conocer a los contribuyentes de manera clara y explicativa las diversas formas de pago de las contribuciones. Ya lo hemos visto, la autoridad pues facilita con las páginas del SAT para el pago de los impuestos, que digo, no quiero que sea una plática de quejas, ¿no? Pero vamos viendo realidades, pues no voy a abundar tanto, pero pues lo vemos diariamente, quienes estamos, pues el tema de si yo por ejemplo llega un cliente y me dice, oye, pues quiero dar de alta mi empresa, pues 4 meses, ¿verdad? Porque las citas están muy lejanas, ¿por qué? Pues porque no hay personal, no es por falta de capacidad, es por capacidad humana, porque pues hay recortes. Entonces, si yo me apego a lo que dice mi constitución política, pues y vengo y regreso a quererle pagar al SAT, pues o ya inscribirme para poder ser un contribuyente más, pues tengo que tardar 4 o 5 meses. Entonces, esos 4 o 5 meses, lo que ya les dije que dice los derechos humanos, pues queda un limbo jurídico, porque aunque quiera pagar, no puedo. ¿No? ¿Por qué? Porque no me lo permite, porque el sistema no me permite dar de alta mi persona moral y tener mi RFC y empezar a ser un contribuyente, ¿no? Entonces, pues aquí dice, la autoridad tiene la obligación de, pues sí, pues, pero no tengo acceso a esa, entre comillas, todo ese sistema que debería estar a mi servicio, rápido, pues para generar. Ahora, es un beneficio para el Estado, pero bueno, lo famoso y que siempre se anda, que últimamente estuvo en boga, pues es la famosa constancia de inscripción del RFC de los trabajadores. Cualquier maquiladora, cualquier empresa que quiera contratar a una persona, pues tenía con su constancia. Entonces, le decía el SAT a la empresa, si no me da la constancia, no lo voy a dar de alta, ¿no? Entonces, no lo puedes contratar. Pero lo curioso es que, pues, tú ibas a donde están las delegaciones y pues había filas de 400 personas esperando su constancia. Y la constancia la exige el SAT. Entonces, tú vas, pides la constancia, te dan la constancia, te vas con el patrón, la entregas y el patrón se la entrega al SAT, pues, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues, ¿qué eficacia hay en eso? Al final de cuentas, como un derecho humano. Ahora, pues yo tengo derecho a trabajar. No vas a trabajar porque no hay constancia del trabajador. Entonces, obliga a la misma autoridad a que el mismo patrón, pues, no contrate a esa persona porque no cumple con los requisitos que marca la ley. Pues sí, pero no es un problema del ciudadano. Es un problema de que la autoridad y el tema de mecánicas está superado. Bueno, lo mismo. No lo digo en la autoridad individual, es todo el sistema que ahorita pues está colapsado, pues aunque no lo quieran creer, de tanto contribuyente que quiere ir a pagar y no puede, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, aquí dice que se tiene que hacer, pero pues vuelvo a lo mismo, la práctica es otra cosa, ¿no? La autoridad fiscal mantendrá las oficinas en diversos lugares del territorio nacional para orientar y auxiliar al contribuyente. Volvemos a lo mismo, es un derecho humano que tenemos, todo, pero sabemos que han recortado personal, no hay delegaciones importantes donde se ha cancelado, donde han quitado todas esas delegaciones. Entonces, por tal razón, pues no es cierto que todos debemos de tener ese acceso, ¿no? No sé, San Luis Río Colorado pues no tiene una oficina del SAT, tiene que ir una de Mexicali, entonces, pero no es cuestión, o tú tienes que ir a hacer una cita y si no hay en Mexicali, porque pues aquí somos 1.200.000 habitantes, pues a lo mejor vete a Tecate o vete a Ensenada, hay menos. Pero aquí dice que así tiene que ser, cosa que sabemos que la práctica no es, ¿no? La siguiente, por favor. Un segundito. Voy a mover aquí. Ok. Entonces, aquí mismo
como lo dice el mismo código, los contribuyentes podrán formular, autorizar fiscales consultas sobre tratamientos fiscales aplicados a situaciones reales y concretas, y las autoridades fiscales deberán contestar por escrito consultas así formuladas en un plazo de 3 meses. Pues no, esto es lo que debería, lo que debe de ser. En la práctica, desgraciadamente, no es así. Si uno como abogado quiere hacer una consulta, oye, pues, ¿qué tratamiento? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues al final de cuentas la autoridad, volvemos a lo mismo, está rebasada, está rebasada en su capacidad de acción, pues no, al final de cuentas, incluso con el tema de las devoluciones. Entonces, y obviamente, pues, como un derecho humano, al final de cuentas, pues, la autoridad me da a mí a conocer y lo que me diga ahí en ese escrito, pues, debe de ser, ¿no? Entonces, a veces, pues, no es acorde y entonces, pues, vamos, es cuando le platica el tema de PRODECON, ¿no? Entonces, y si la autoridad me da la razón, oye, yo tengo una situación específica, te estoy haciendo esto y esto, entonces, le quiero dar este tratamiento fiscal. ¿Es correcto mi apreciación? La autoridad me debe en 3 meses y claro que sí, está bien, sin problema, síguele, ¿no? Si en un futuro, al año, 2 años, la autoridad dice, oye, ¿por qué estás pagando así el impuesto? Pues es que yo te pregunté y tú me dijiste que sí. Entonces la autoridad, pues al final de cuentas dice, no, pues estoy atado de manos, ¿verdad? Entonces no te puedo decir, lo que ya te dije que sí, ahora no puedo venir a alegarte o hacerte, porque pues yo lo hice en base a lo que tú me dijiste. Entonces, ¿eso que generó? En un principio, todo eso está muy bonito, lo usábamos, lo utilizamos con la ley federal entonces, pero llegó el momento que pues a la autoridad no le convenía y entonces, pues ya mejor tardan más tiempo en contestar, pues para no ponerse ellos mismos, darse el balazo en el pie, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta misma ley de derechos del contribuyente, todo esto que le estoy comentando está dentro de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. O sea, a todo esto tenemos derecho. Obviamente, bueno, en el 2011 inició, digo, en el 2011 en la Constitución, pero en el 2005 entró en vigor y al final de cuentas ya con Peña Nieto pues como que ahí andábamos y luego ya ahorita pues prácticamente lo que se necesita y lo que nos conviene lo tomamos y lo que no, no. Pero esto es lo que debería de ser lo que estamos leyendo, ¿no? Que está contenido, para no ponerse el artículo más o menos, es lo que realmente está contenido en la ley que debería de ser, ¿no? Estimular la obligación legal de los contribuyentes a entregar comprobantes fiscales en las operaciones que realice. Las autoridades fiscales organizarán loterías fiscales en las que con diversos premios participarán personas que hayan obtenido los comprobantes fiscales respectivos y las loterías fiscales se podrán organizar tomando en cuenta los medios de pago diversos, ¿no? Tendrán derecho a ser informados del inicio de cualquier actuación de autoridad. No es nada que no conozcamos, los contribuyentes tenemos el derecho al tema de a comprobar el cumplimiento de las obligaciones, que la autoridad diga, oye, estás pagando, ¿cómo estás pagando? ¿Qué estás pagando? ¿Por qué lo estás pagando así? Eso ya lo vemos cotidianamente, ¿no? Entonces, pero está contenido en esta misma ley, ¿no? Ejerzan facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción del artículo 42 del Código. Deberán informar al contribuyente el primer acto que implique el inicio de estas facultades. Todo eso se da, la autoridad va y te inicia, si es el Estado o si es una de gabinete o una visita domiciliaria, pues están las diversas actas que van levantando, ¿no? Ahorita ya hay una nueva modalidad que le llaman revisión profunda, que es entre formal e informal, porque pues la autoridad de repente al momento más que nada se dispara cuando ve una diferencia muy evidente del pago de impuestos a otro, donde baja obviamente la recaudación y pagabas mucho y luego ya menos, o de repente pagaste mucho y ya menos. Entonces pasó mucho ahorita en el tema de la pandemia. Obviamente antes de eso pues pagabas una cantidad y en pandemia pues se baja el ingreso y entonces de repente le digo, oye, ¿por qué bajaste tanto? Entonces, ya hay una razón por la que el gasto, ¿no? Entonces la autoridad pues debe de hacerlo, ¿no? Entonces es por eso que es parte que está contenida, ¿no? Que la autoridad debe decir por qué. Entonces, ¿por qué va a ser la revisión? Entonces, pero al final de cuentas eso no exime que haya una auditoría, ¿no? Y debe de, obviamente, estimular las obligaciones legales del contribuyente, entregar los comprobantes fiscales para la operación, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el tema de las obligaciones, el tema de las facturas, la deducibilidad, todo, ¿no? Ya, y ahorita, pues, ya todos con factura, ya todo cobrar el IVA, bla, bla, bla. Entonces, la siguiente, por favor.
otros derechos contenidos, que la misma ley nos lo marca, es obviamente la relación. La primera parte de los artículos hablan obviamente de la relación que hay entre el contribuyente y la autoridad, ¿no? Donde deben pues de manejar ahí un equilibrio, cumplimiento de obligaciones, emitir la factura, informar a la autoridad, pues el IVA, la retención de los IVAs, todo eso, ¿no? Eso. Luego ya vienen otras cosas, el tema de los bancos y todo, pero realmente la primera parte de la ley habla específicamente de la relación entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? La información que debe que ser proporcionada por parte del contribuyente, que se debe de presumir completa y exacta. Si la autoridad fiscal estima que no, pues la que corresponde, pues debe demostrarlo, ¿no? Entonces, que a veces pasaba con el tema de una factura y por alguna razón salía, oye, pues es que esta factura no te la va a tomar en cuenta porque ese contribuyente tiene un problema. Bueno, pues al final de cuentas, si para mí esa factura cumple con todos los requisitos fiscales, pues ¿qué más puedo hacer? No, pues es que no te lo voy a reconocer porque él tiene un problema aparte, un tema de cualquier otra cosa, 69B o cualquier otra. Entonces, pero bueno, los derechos humanos dicen, pues si yo te entrego la información, yo veo y la que me entrega tiene todos los requisitos, ya lo que él pague atrás, si paga o no paga, si es un tema de él. Se supone que esta primera etapa, esta primera parte, fracción de los artículos, pues debe de ser, habla de eso, ¿no? La interpretación de las normas fiscales, que debe hacerse de forma integral, favoreciendo en todo momento la protección más amplia y a la menor restricción de los derechos fundamentales del contribuyente. Eso te marca, ¿no? Eso habla esta ley, que se debe de la ley, la famosa interpretación. Entonces, pero bueno, al final de cuentas, eso es lo que marca, ¿no? El artículo 4, que habla igual de la neutralidad y la imparcialidad, tomando en consideración las dificultades técnicas. El artículo 5 habla de las contribuciones que han de tomar en cuenta la capacidad contributiva de las personas, respetando el derecho mínimo vital, en protección a la dignidad y necesidades básicas de la persona humana, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Los famosos embargos no pueden llegar y llevarse el refrigerador, llevarse la estufa. Entonces, la misma derechos humanos obligaban a que esta nueva ley, de que los derechos que tiene el contribuyente, pues se respetara eso, pues, ¿no? Y que pues, no se llevaran pues, el total de los ingresos y que fueran más o menos, al final de cuentas, el cobro de esos impuestos, pues fueran proporcionales, ¿no? A cada persona, ¿no? Por eso, pues sabemos los diferentes niveles que hay de contribuyentes, ¿no? Grandes contribuyentes, pues, los reciclos. Entonces, esta misma ley ordena y obliga a la autoridad a tener esas consideraciones por mandato constitucional, ¿no? Entonces, ya vimos adelantito los derechos que tienen las personas los derechos de los contribuyentes, los derechos que instituyen, obviamente, correlativamente obligaciones para las autoridades fiscales, deben de respetar en todo momento los derechos de los contribuyentes, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, facilitar, ¿no? Que eso es lo que platicamos a veces, pues no, el artículo 9 dice, deben de respetar en todo momento los derechos, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un marco de respeto mutuo y confianza, por lo cual deberán simplificar formatos y procedimientos respectivos. No venía marcado dentro del material, Paloma, tema por artículos, no están más abajo de las del material. No, ok. Entonces, bueno, el artículo 9 marca eso que les estoy comentando, ¿no? La autoridad fiscal deberán respetar en todo momento los derechos del contribuyente, así como facilitar. Entonces, al final de cuentas, pues es simplificar el formato que como un derecho en la ley federal de derechos de contribuyentes, pues no pasa, no está así. Realmente no hay una facilidad porque vuelvo a lo mismo. Si yo ahorita llega un cliente y me dice, aquí está mi acta constitutiva, necesito empezar a facturar mañana o pasado mañana o el lunes, pues no, lo siento mucho, tienes que esperarte de 1, 3, 4 meses en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para no entrar en otros detalles, pero así es. Entonces, pues bueno, no estamos respetando al final de cuentas lo que dice la ley de los derechos que tenemos todos como contribuyentes, ¿no? El artículo 10, pues habla obviamente de las obligaciones, ¿no? De las autoridades están obligadas a tratar con respeto a consideración al contribuyente, tratar con respeto y debida consideración. Volvemos a lo mismo. Si tú quieres acompañar a tu cliente, no te van a permitir que lo acompañe. No puede entrar más que solamente el contribuyente.
que deberá de responder todas las dudas que tenga el contribuyente, atender los términos de ley, aplicar, pues ahí pues sí, a veces salen con más dudas, ¿no? Pero eso sí lo hace, ¿no? La famosa información, ¿no? Información necesaria que auxilie el ejercicio de sus obligaciones tributarias. Volvemos a lo mismo, es una cita, hasta que te den la cita, entonces pues, ya se puede, ¿no? Resguardar con carácter reservado la información y los informes de antecedentes, presumir que las actuaciones del contribuyente son de buena fe, salvo prueba fehaciente de lo contrario. Pues no se da, ¿no? Al final de cuentas, presumir que lo que yo hago, oye, esta factura, pero es que aquel está encasillado, pues lo siento mucho, es que hice una simulación y entonces estamos, pues sí, pero yo lo hice de buena fe y yo él me dio la factura y la factura cumple exactamente con los requisitos que tú me marcas que yo debo pedir. Ya no le puedo estar preguntando, oye, ¿y si pagaste y no pagaste, enteraste? Eso ya no está dentro de las facultades, ¿no? Pero bueno, dar a conocer al contribuyente los estados de tramitación de los procedimientos, informar al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación, respetar los plazos previstos, que volvemos a lo mismo, tampoco es tan fácil. La siguiente, por favor. No, tampoco en los plazos, vuelvo a lo mismo, no porque tenga la culpa el mismo funcionario local, volvemos a lo mismo, es la carga de trabajo, están humanamente rebasados y entonces, pues no, por más que quieras, no puede, ¿no? Recortaron los notificadores, obviamente la persona que procesa toda la información, entonces, pues la verdad es que no es que no quieran, es que igual, pues el tema de bajar sueldos, pues ya a la gente, pues ya se le complica, ¿no? Entonces, pero realmente el gobierno en sí no cumple con lo que le exigen los tratados internacionales. Si fuéramos muy estrictos, no, a ver, puntualmente esto, yo les aseguro que nos sentamos con ahí y no va a ser como ellos dicen, aunque pues, todos sabemos que ellos tienen otros datos y todo está muy bien, pues, ¿no? Pero realmente quienes estamos todos los días en la faena con el tema fiscal, el tema financiero, el tema corporativo, no está bien el tema, ¿no? Entonces, a pesar de que hay leyes que claramente lo regulan, no está de esa manera, ¿no? Otros de los derechos, entregar a la autoridad revisora una copia de la declaración de la corrección que hayan presentado. Entonces, o sea, hay leyes que los obligan, pero al final de cuentas, pues, no es posible, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, dice, cuando durante los ejercicios de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y ya transcurrió al menos un plazo de 3 meses, contados a partir del inicio de dichas facultades, se dará por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si ejercicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad. Esto es un beneficio que tiene, por decir el contribuyente, la corrección. Si la autoridad advierte o algo, al final de cuentas, la verdad es que en pocos casos se da que la autoridad al final de cuentas lo reconozca, a pesar de que se puede hacer. Y la otra, pues, si es corrección, pues la hacemos la corrección antes de que se determine la resolución, pero lo que sí es que como un derecho que tiene esta misma ley que permite, que aquí lo dice, será por concluida la visita. O sea, si ya me corrijo lo que me estás pidiendo, pues en la práctica luego batalla un poquito uno para hacerlos entender de la famosa corrección, pues no. ¿Por qué? Porque realmente, pues vuelvo a lo mismo, si de parte de la auditoría la corrección, vamos a poner los impuestos, no habría margen por una regla de 3 y tanto ingreso, pero vienen las aclaraciones, bueno, es que tú me estás considerando como ingreso esto y te aclaro que no es esto por esto, ahí es donde topa con la autoridad. Oye, me quiero corregir. No, es que para mí eso no es una corrección. Entonces, ¿cuál es la corrección? Págame. Es que yo digo que tienes que pagar. No, es que yo tengo estos gastos que también. Pues sí, si no pasamos de ese convencimiento de la autoridad, al final de cuentas, pues es imposible corregirse, que sería lo ideal, pues, ¿no? Entonces, sí, pues corrígete pagándome, pero bueno, eso está contenido en esta misma ley, pues, ¿no? Entonces, y pues la misma ley básicamente es en preservar entre los derechos, somos oídos ante la autoridad, nos escuchan, pero al final de cuentas tienen lineamientos internos que eso hace que no sea de esa manera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Pero lo que les comentaba, si el contribuyente presenta una declaración, una corrección con posterioridad a la conclusión del ejercicio de la facultad de comprobación, haya transcurrido 5 meses del plazo que se refiere al artículo 18, sin que la autoridad fiscal haya emitido una resolución que determine
las contribuciones sometidas. Dichas auditorías contarán con un plazo de un mes adicional previsto. Entonces, la verdad es que esto sería, la verdad es pues muy interesante, de mucha utilidad, muchas auditorías, que prácticamente esto un poquito con apoyo de la Prodecon en su momento, pues tú ibas a la Prodecon y le decías, oye, le estoy entregando lo que les comentaba, por ejemplo, estas facturas que estoy haciendo deducibles, que él dice que no cumple con los requisitos, a ver, Prodecon, ¿qué opinas? La Prodecon lo veía, citaba a la autoridad, le decía, dame un informe, la autoridad le tiene que dar un informe, no por esto y por esto, y ya Prodecon le dice, oye, espérate, es que los lineamientos dicen que sí, cumple con los requisitos, por lo tanto, te hacemos la recomendación de que las consideres, ¿no? Entonces, y eso agilizaba mucho, ¿no? Que son los famosos acuerdos conclusivos que eran previos a que se emitiera una resolución. Tú ponías la queja ante Prodecon antes de que la auditoría llegara a su final y había unos acuerdos conclusivos. ¿Sabes qué? Pues concluimos, no la auditoría, sino que entre ellos nos pusimos de acuerdo, a ver, esto sí, esto no, órale pues. Tú dices que no, te tomo consideración todo esto, págame tanto, ¿no? Esos funcionaron muy bien, los famosos acuerdos conclusivos, y fueron de mucha utilidad. Cada vez han pasado un poquito más, ha sido más complicado, son más tardados, entonces la verdad es que de ser una herramienta muy útil, muy interesante para nosotros como litigantes, obviamente pues, como abogados finalmente litigantes, pero pues siempre buscando lo mejor para el cliente y el contribuyente, pues vamos llegando a un acuerdo, a veces son errores, pero la verdad es que desgraciadamente siendo una herramienta tan importante, muy interesante, en beneficio, claro, y en respeto a los derechos humanos, este tema, pues la verdad es que ha perdido relevancia por la capacidad que pueda tener ya la misma Prodecon estar atendiendo las quejas y los acuerdos conclusivos, ¿no? Porque ya incluso pues ha llegado al grado que ya la Prodecon a veces hasta cree que está de parte de la autoridad y a veces se opone a ciertas cosas cuando no le corresponde, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de lo que la misma esta ley contiene, que se podrá determinar nuevas omisiones al contribuyente revisado durante el periodo objeto del ejercicio de facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes, ¿no? Entonces, si ya lo revisaron una vez, y al final de cuentas no hay nada nuevo, pues no puede ser, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, volvemos a lo mismo. Dentro de esto mismo y otros de los derechos que están contemplados es que cuando el contribuyente no corrija totalmente la situación fiscal, la autoridad fiscal podrá emitir, vuelvo a lo mismo, se había como árbitro la Prodecon, dentro de los derechos de esta misma ley, pues una parte en la revisión, esto sí, esto no, y de plano no hay un acuerdo, entonces la autoridad sin problema, de manera parcial, puede determinar un impuesto sobre lo que consideraron que no, de lo que no se pudo comprobar, que digo Prodecon, y lo demás, pues ya lo peleas en un juicio de nulidad, ¿no? Entonces, es un tema. Entonces ya irnos al Tribunal Fiscal. La verdad es que pues, digo, el tema del Tribunal Fiscal es de suma importancia, igual los del Poder Judicial. A pesar de no, el Poder Judicial no es especializado, al final digo, ahorita lo estamos viendo, todo lo termina resolviendo la Corte y toda la carga se viene al Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Pues, valga la redundancia, tiene más estructura, es más ágil, al final de cuentas, y el Tribunal Fiscal, pues ahí termina, resolviendo todo, ¿no? La Prodecon hace la parte que le corresponde y parte de lo complicado y por lo que pues, uno trata de no llegar a final de cuentas a un tribunal, pues es que la autoridad pues cada vez es más incisiva, más agresiva con el tema de las garantías. Si te vas a un crédito, pues tienes que garantizar el crédito, cada año está actualizando el crédito y eso pues no impide que el crédito se siga actualizando y creciendo y creciendo y creciendo. Como ahorita, no por cuestiones de nosotros, sino que simplemente los tribunales están superados en la carga de trabajo, pues eso genera que retarde más el asunto y pues te lleve 3, 4 años resolver un asunto muy grande. Entonces, pues a lo mejor ya cuando llegues, pues ya es una cantidad ya impagable, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, dentro de otros de los derechos, pues es esto, ¿no? Una parte de la que no se corrigió, pues se pueda llevar, pues, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor.
que también habla, obviamente, que los contribuyentes que corrijan su situación fiscal pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones sometidas cuando el infractor las pague junto con sus accesorios. Entonces, habla obviamente de lo que deberán de pagar, ya está determinado, ya está definido. Entonces, cómo hacer los pagos, qué porcentaje. Entonces, digo, lo hemos visto en los últimos años, pues ya no hay una famosa condonación. Está prohibida la palabra condonación, entonces, pero pues ya se llama ahora reconsideración, ¿no? Se quitó la condonación, ya nadie le puede condonar un impuesto, pero sí te puede hacer una reconsideración de una multa hasta el 80-90%, que es correcto. Digo, estamos de acuerdo, pero al final de cuentas, ya la autoridad fiscal, pues ahora sí que quitó la famosa condonación que fueron muy famosas y muy mencionadas en este gobierno por Felipe Calderón a grandes contribuyentes, que se les condonaron cantidades estratosféricas. Entonces ya no existe, ya no hay, eso ya se quitó, ahora se llama reconsideración administrativa. Multas muy antiguas, cuentas impagables, entonces que la verdad es que terminan siendo un costo para la misma autoridad administrativo. O sea, si voy a ir a estarle cobrando 20 veces a un contribuyente que pues, tiene el domicilio, pero no tiene ninguna propiedad, no hay manera de que le cobre, no tiene cuentas bancarias, por alguna razón ya, pues entonces, ¿para qué? Ah, no, pues tienes que estar yendo, atrás. Entonces, ya hay opciones, la autoridad quitó la famosa condonación, el presidente la quitó y luego le dijeron, oiga, pues ¿sabe qué? No la podemos quitar porque pues es un derecho humano, o sea, tienen un derecho humano los contribuyentes a pues que sean reconsiderados y que podamos revisar y pues una multa impagable pues le puede evitar que siga teniendo la actividad económica para cuidar, obviamente, para comer, para vivir dignamente. Entonces, pues tenemos que ver la manera de que, pues si bien es cierto no pague el total, pues pague una parte. Entonces, pero prohibido que se llamara condonación y ahora es una reconsideración, ¿no? Entonces, es parte de lo que esta misma ley ordena, que tiene que ver esa opción, ¿no? Cuando el presidente estuvo los primeros 2-3 años peleadísimo con el tema de las famosas condonaciones, ¿no? Aquí igual, la siguiente, por favor. Un segundito. Dice que las autoridades fiscales contarán con un plazo de 6 meses para determinar las contribuciones omitidas que conozca con motivo del ejercicio, en perjuicio de, obviamente, el párrafo tercero del 16 de esta ley, en un cómputo en plazo realizado a partir de los supuestos. Esto es un tema igual, ¿no? Enfocado también al derechos humanos. No te pueden tener toda la vida en auditoría. Perdón, la autoridad, al final de cuentas, inician actos de fiscalización, te empiezan a revisar, por alguna razón tiene que compulsar información, pues tampoco va a estar 2 o 3 años revisándote, tiene un límite. Aquí lo hice 6 meses, ¿no? Lo puede extender siempre y cuando lo justifique, ¿no? Entonces, para que no estés siempre sometido a una auditoría y bajo ese, o sea, si en 6 meses la autoridad no levanta las actas que tiene que levantar en los términos, decir, o sea, no puede estar esperando, no, puede hacer una compulsa en Estados Unidos y pues lo siento, tienes un límite y si no está en ese tiempo, que es hasta 1 año, pues la autoridad la verdad es que tendría que la cancela, que es lo que hace y la vuelven a iniciar, pero bueno, hay otros temas ahí que tampoco puedo estar cancelando, iniciando, si no hay una justificación por la cancelación o por algo, ¿no? Entonces, pero también lo contiene esta misma ley, ¿no? Las autoridades fiscales que determinen contribuciones omitidas no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en la revisión. Si una vez la autoridad ya te revisó y dijo, no, todo está bien, nada más aquí le fallaste por tanto, págame tanto que te pago, ahí muere. Si a los 3-4 años la autoridad vuelve a revisar y dice, hey, espérate, es que me estoy dando cuenta que no sé, en tal año no me... No, ya lo revisaste, aquí está la determinación del crédito y nunca dijiste nada respecto a esa contribución, por lo tanto, ya no puedes volver a revivirlo ni venir a decir otra vez. Si no hay hechos nuevos, ni siquiera puedes iniciar la auditoría por ese año, ¿no? Entonces, eso está contemplado también en esta misma ley, pues no tenemos ese derecho de no estar lo mismo, cada año estar, oye, porque de repente cambió el criterio de un administrador, no. Ya me revisaste y para mí prácticamente si en esa resolución no hubo observación de eso, ya no hay manera que la autoridad pueda regresarlo, ¿no? Entonces la siguiente, por favor.
Otro de los derechos dice, las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y periodos por los que se tuvo el contribuyente por corregido de su situación fiscal o se le determinen contribuciones omitidas, sin que dicha revisión pueda dar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente. El hecho de que la autoridad pueda volver a revisarlo, pueda volver a checar. Digo, al final de cuentas, actualmente todos sabemos que la autoridad, pues ya realmente con todo este tema electrónico, pues ya lo puede revisar desde una computadora y realmente está revisando el tema de facturas, todo eso ya no está tan, ya no es tan necesario, indispensable ir a acudir al lugar con el contribuyente. Van a revisar pues que tenga la contabilidad, que marque la ley, pero que existas, que haya una materialidad, que haya una razón de negocios, que exista, que no sea una simulación, pues no. Entonces, pero ahí en fuera la autoridad prácticamente puede tener una revisión en ese momento. Entonces, la autoridad puede revisar las veces que quiera, ¿no? Ese periodo, pero ya no podrá decir, ay, es que no me di cuenta que pasó esto. Definitivamente ya no, ¿no? Pero sí lo puede revisar, te puede pedir información las veces que quiera lo mismo, pero no podrá determinar ningún impuesto o algo, a una observación, pues, ¿no? Dice, las actuaciones de los contribuyentes se presumen realizadas de buena fe, corresponde, que ya habíamos comentado, ¿no? Se supone que la autoridad debe entender que todo lo que hacemos lo hacemos de buena fe, no estar pensando que todo lo que hacemos lo hacemos con alguna intención, cosa que en la práctica pues sabemos que no. De todos sospechan, que sí porque te fijaste, que no lo checaste, que no lo revisaste, entonces por cualquier cosa la autoridad te quiere estar rechazando. Está bien, sabemos que hubo abuso en el pasado de ciertas actividades que la autoridad tiene realizadas, salieron famosas actividades vulnerables, el PLD, toda la información que hay, pero bueno, al final de cuentas, aquí lo dice y la ley del federal del derecho es de buena fe, a pesar de que hay leyes que dicen lo contrario, ¿no? De todo sospecha, ¿no? Entonces, pero la autoridad debe decir, pues bueno, lo hace de buena fe, yo voy, le pago, me entrega mi factura, yo la reviso, tiene todos los requisitos, reviso en el portal, estado de alta, tiene actividad, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pero si yo cuando solicito la devolución o la compensación, resulta que él no entró al impuesto, pues yo qué culpa tengo de que me rechacen a mí mi devolución porque él no paga los impuestos. Ese no es mi problema. Entonces, la autoridad, en teoría, debería de considerarlo como de buena fe, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Ese es otro de los derechos contemplados en esta misma ley, ¿no? Aquí dice, los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan superado un monto equivalente a 30 de salario mínimo, corresponde al área geográfica del contribuyente elevado del año. Cuando se garanticen los intereses fiscales mediante embargo en la vía administrativa, deberán de ser designados como depositarios, excepto cuando se trate de mercancías. Bueno, los salarios de los contribuyentes, dependiendo, ¿no? Hay grandes contribuyentes, entonces, no hayan superado los la autoridad al final de cuentas puede que hagan depositaría, que volvemos a lo mismo, es un tema discrecional, puede que te dejen de depositaría cuando garantices, pero pues te lo pueden remover en cualquier momento la autoridad con la más mínima sospecha, y la verdad es que contra eso es muy difícil, si bien es cierto, existe el amparo, es muy difícil que los mismos juzgados te concedan, pero sí se da la suspensión y se debe promover. Nosotros digo, no por ser como abogados y que nos conviene, pero es un tema que nosotros siempre hacemos al contribuyente. Siempre deben de defenderse, no se deben de quedar callados, les cae una vez, les caen dos veces, les cae autoridad, pues siempre hay que estarse defendiendo. Al final de cuentas, estar contestando, entregando lo que es, porque pues ahora sí que no debemos de decir, pues ya me lo hicieron, ya me lo cobraron, hay que estar promoviendo y hay que estarnos defendiendo. Vemos a veces dicen, oye, pues es mayor, es menor o es mayor beneficio. Al final de cuentas, pues lo que no es correcto y lo que la misma ley es un derecho humano que tenemos como contribuyentes, entonces debemos de hacerlo valer para que la misma autoridad pues vea y ejerza que no estamos de acuerdo en ese tema, ¿no? Los contribuyentes tendrán a su alcance recursos y medios de defensa que procedan en los términos de las disposiciones legales respectivas, contratos dictados por la autoridad fiscal, que es lo que comentaba, los recursos, los amparos, ¿no? El plazo para interposición del órgano ante el que deben de formularse cuando la resolución administrativa se omita señalamiento de referencia, los contenidos contar con el doble del plazo que establece la disposición. Entonces, al final de cuentas, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ejercer nuestro derecho de oponernos y porque pues contrario a lo que a veces piensa es, bueno, pues ya lo pago. Al final de cuentas la autoridad sigue y sigue y sigue, entonces hay que aclararlo, ¿no? La siguiente, por favor.
el tema de los recursos administrativos en el juicio contencioso administrativo ante los tribunales federales de justicia y administrativa, ¿no? Podrán ofrecer como pruebas el expediente. Esto es uno de los beneficios, por decirlo así, más palpable, ¿no? Que tenemos antes había un desconocimiento, solicitábamos, el autor nos contestaba, pedíamos unas copias del expediente porque pues, realmente el expediente se te entrega al final de cuentas, se te van entregando todas las actas durante la auditoría y toda esa información la tenías que ofrecer y a veces había información que tú no tenías que la autoridad sí tenía o no sabías lo que la autoridad le estaban contestando a una compulsa o algo y entonces por tal razón pues era muy difícil enterarse, ¿no? Ahorita actualmente uno de los beneficios es que una vez presentado tu medio de defensa, tu demanda de nulidad, tú simplemente convocas, digo, mencionas que la autoridad ofrezca el expediente, entonces la autoridad está obligada a ofrecer el expediente que tienen en su poder, literal, ¿no? Entonces, completamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios que era obvio que debería ser así, no era en la práctica, ahorita ya por tema de derechos humanos ya es forzoso, ¿no? Entonces, para los efectos de este artículo, no se crean en el esfera administrativo los documentos antecedentes de una resolución en la que la ley no establezca un procedimiento administrativo previo. Entonces, pero estos son los beneficios. Ya ahorita ya no tienes que acompañar 5 copias y todo el expedientote, todo lo que tengas, ya no. Simplemente con que la demanda menciones que hay un expediente y que pides que la autoridad lo conozca, porque volvemos a lo mismo. Tú ofrecías todo lo que la autoridad ya tenía, pero estás obligado a ofrecerlo como prueba. Ya ahorita ya no es necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solicitabas copias, tardaban un chorro, a veces no alcanzabas y faltaban. Entonces, pero bueno, el caso es que ya ahorita con que lo menciones, el tribunal obliga a la misma autoridad fiscal a que ofrezca el expediente, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, entonces, eso lo que vimos anteriormente es el tema del cuerpo o en resumidas cuentas, todo lo que contiene esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente. En su articulado, en su base, ahí pues lo que podamos, digo, es importante, es a lo que tenemos derecho, que vuelvo a lo mismo, estoy seguro que varios dicen a eso, pero pues es que en la práctica ni ahora, ni en el 2005, ni en el 2011, ni ahorita en el 2022, después de 10 años o 11 años, no lo estamos viendo efectivamente, ¿no? Pero es un derecho a lo que tenemos, eso no exime que debamos exigirse la autoridad y se puede exigir, ¿no? Definitivamente. Entonces, ya en resumidas cuentas, ¿qué es la Ley Federal de Derechos Contribuyentes? Es la Ley Federal de Derechos Contribuyentes la que regula los derechos y garantías, que ya lo platicamos, la relación entre los impuestos y entre la autoridad fiscal y el contribuyente, ¿no? Eso se va a regular, pues todo lo que vimos aquí es entre autoridades fiscales y el contribuyente, ¿no? Y obviamente, pues son derechos elevados a garantías constitucionales, que también se ve en beneficio a los terceros solidarios y a los socios, ¿no? Ya se los había comentado, esta ley se publicó en el 2005, en julio, aunque fue promulgada el 23, propuesta por el senador Fauci Hanna en su momento, y pues bueno, ahí surgió la ley, la figura del procurador fiscal de la PROECON, más sin embargo, fue hasta el 2011. ¿No? La siguiente, por favor. Ya lo vimos, el tema es, ¿cuál es el objetivo principal de la ley federal? Es obviamente mencionar los derechos que tienen como contribuyentes, que estamos obligados como contribuyentes en la Constitución, y aquí pues ya lo enumera como una ley secundaria exactamente qué es, a qué tenemos derecho. Estamos obligados a contribuir y a qué tenemos derecho, ¿no? Entonces, pues obviamente buscar las herramientas, ¿no? La siguiente, por favor. Todo esto es parte de lo que ya, les había platicado. La verdad es que la ley federal es una ley, pues, muy importante. La verdad es que les comentaba, en el 2011 fue un cambio trascendental, tanto en la Constitución, la ley de amparo, y
ya fue cuando se implementó todo esto y fue considerada esta misma ley elevada ya por toda la presión que hubo en los temas de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al final de cuentas, pues está ahí, o sea, sí existe, está a la mano, a veces no la conocemos, a veces la desconocemos y no se respeta, pero ahí están los derechos, ¿no? Está muy determinado a qué puede la autoridad hacer, a qué tiene derecho, qué puede hacer y qué no puede hacer. Volvemos a lo mismo, no lo hacen, pero pues bueno, se puede hacer respetar y al final de cuentas ya está estipulado, ¿no? O sea, no puede la autoridad de manera arbitraria, pues desechar una factura, no reconocer un gasto. Hay medios antes de llegar a una resolución para poderlo hacer. Entonces, que lo marca la misma ley, que es los famosos acuerdos conclusivos, o pues terminar de pagar o pagar los impuestos y llegar a un acuerdo con la autoridad antes de que se termine un crédito, ¿no? Entonces, todo eso está contenido, ¿no? Adelante. Ok, entonces, por mi parte sería todo. Espero haber sido lo más claro posible. A partir de mañana van a poder encontrar ya este material en nuestra página web, ¿no? En sae-mediocia.com, para que si alguien está interesado en tener y darle otra revisada, adelante. Los invitamos obviamente a que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí vamos poniendo el auditus, que es información que vamos haciendo actualizada, cada uno de los abogados. Entonces, pues sería por mi parte todo. Entonces, pues muchas gracias por su atención y su tiempo y estamos para servirles. Gracias, Ricardo. Gracias por tu participación. Pues hay unas preguntas. Estamos ya excedidos del espacio de tiempo que teníamos previsto. Te voy a pedir, por favor, que las puedas atender las preguntas. Son 2 preguntas. Te pediría que, por favor, puedas mandarles un correo electrónico a quienes nos las hicieron. Ahí tenemos registrado a quienes son para que, por favor, puntualmente tú les puedas ahí contestar, ¿no? Pues de nuevo, gracias por su participación, estimados amigos, amigas, clientes de SAE y compañía. Estén por favor atentos a nuestros próximos eventos, webinar y la participación, que siempre son pues temas, como les hemos dicho, muy actuales, importantes, básicos, como el que Ricardo acaba de explicar, que tienen que ver con los derechos fundamentales de los contribuyentes. Estamos seguros que fue muy interesante escuchar todos estos detalles técnicos de los derechos que deben de respetarse de los contribuyentes. Bueno, pues muy amables por su atención y seguimos pendientes. Ya Ricardo les hizo ver de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, así que muchas gracias de nuevo por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.